nuestro respaldo luego del ataque del que Rusia fue objeto con este avión que fue derribado el 24 de noviembre, con más de 224 víctimas. Estamos más que preocupados por el terrorismo. El terrorismo puede golpear en cualquier lugar. Así que tenemos que reaccionar, actuar. Y ese es el significado del trabajo que estamos haciendo y lo tenemos que convertir en acción luego de esta reunión. El Consejo de Seguridad la semana pasada adoptó una resolución unánime donde los estados del planeta dijeron que deben tomar las medidas necesarias para coordinar acciones con miras a terminar con los actos terroristas y en especial aquellos de los atentados de ISIS. Y suscribimos ese proceso. Y esta es la primera realidad de la amplia coalición que Francia quiere formar, una coalición de todo el mundo contra el terrorismo. Este consenso se necesita, pero no es suficiente. Tenemos que también asumir nuestra responsabilidad. Eso es lo que Francia ha hecho, bombardeando los sitios de entrenamiento de ISIS, bombardeando los sitios petroleros utilizados por estos grupos para financiar sus actividades. Lo sabemos. Francia ha intensificado sus acciones con el portaaviones Charles de Gaulle y vamos a incrementar nuestro apoyo con operaciones en Siria para liberar a otros pueblos ocupados por ISIS. También hablé con el presidente Putin con el mal en sus raíces. Desde el 2011, el caos ha reinado en Siria. Más de 3 millones de refugiados, muertos civiles, desplazados. Tenemos que hallar una solución política. Hay condiciones que tenemos que lograr. Así que considero que tenemos que respetar los siguientes principios si queremos garantizar una transición política. El Poder Ejecutivo debe ser independiente durante el periodo de la transición. Esa transición debe desembocar en una constitución que lleve a elecciones y que haya seguridad para todas las comunidades. Y en lo que concierne a Francia, que ISIS no tenga un lugar en esto. Rusia debe jugar un rol muy importante en el proceso. Le dije al presidente Putin que Francia desea trabajar para tener objetivos simples para golpear, para terminar con ISIS y los grupos terroristas en el terreno, combatir a ISIS y a los terroristas. Por eso es que nuestra reunión se prolongó. Acordamos, el presidente Putin y yo, tenemos 3 puntos esenciales. Primeramente, vamos a intercambiar la información de inteligencia y a los ataques contra ISIS vamos a intensificarlos en coordinación para mejorar la eficacia de estos ataques. En tercer lugar, y el presidente Putin me acaba de ayudar en esto, las fuerzas que luchan contra ISIS y los grupos terroristas deben ser... Tenemos que ir a golpear a los grupos terroristas y a ISIS. Igualmente quiero subrayar que Europa se movilice en este combate. Pedí a los ministros de defensa de todos los países europeos muestren la disposición según los tratados y también cuando David Cameron me lo manifestó cuando vino a París y por eso hemos anunciado estas decisiones importantes. También con el presidente Putin hemos intercambiado opiniones sobre otros temas.
relacionadas con el tema de Ucrania, en el marco de las reuniones que sostuvimos en Normandía, y la última vez que hablamos de este tema fue en París. En esa reunión en París abordamos ya el tema de Siria, por cierto, e hicimos un llamado a la coordinación, como lo hemos reforzado hoy. La prioridad que hemos de tomar en este momento contra el terrorismo no debe cambiar en ningún momento. Francia tiene que hallar una solución política en Siria. Tenemos una situación simple en Ucrania, donde tenemos que ponernos que tener manos a la obra, tomando como base el acuerdo de Minsk. Eso era lo que quería comentarles a ustedes. Obviamente el tema de la conferencia sobre el cambio climático, que es una reunión muy importante para el planeta, pero la lucha contra el terrorismo, tengo que estar aquí en Moscú por este tema. Elisabeth Pinot, de la agencia Reuters. Es una pregunta para el presidente Putin. Presidente, ¿reconoce usted que el hecho de que Bashar al-Assad siga en el poder es un obstáculo a la solución que usted desea? Y hablando a los grupos terroristas que operan en Siria, si hay que impactarlos, with those terrorist groups on which there should not be strikes. Creo que la decisión del presidente de Siria que debería quedar en manos del pueblo sirio. Y la lucha terrorista con éxito no es posible en Siria si no sumamos a otras fuerzas en esta lucha. Las organizaciones terroristas en este sentido, con respecto a Assad, es un aliado en la lucha contra el terrorismo, y nuestras fuerzas, sus fuerzas militares están preparadas para luchar contra el terrorismo. Y nosotros estamos decididos a apoyar sus esfuerzos contra el terrorismo. Consideramos que este es algo muy importante, un acuerdo muy importante. Acordar con otros países de la región, poder intercambiar información sobre los territorios ocupados por la segunda parte de la oposición, no por terroristas. Estoy totalmente convencido de que Francia, Rusia y otros deben coordinar su tarea contra los terroristas. Quisiera hacer dos preguntas. Dos preguntas desde los medios de la televisión rusa. Tengo una pregunta para el presidente de Rusia. La pregunta con relación a la situación con Turquía. El avión ruso que fue derribado. Los medios nos dicen que nuestras tropas dispararon a un convoy. ¿Nos puede comentar qué comentó con el presidente sobre la situación con Turquía? Es claro que Turquía está dentro de la organización de OTAN. Entonces comprendemos que la situación de Francia en este tema, el señor presidente expresó su compasión
as far as the territory is concerned, that you Con respecto a estos territorios, on which our military servicemen died. en los que hay servicio militar y fuerzas militares de ISIS y de Siria, System, the emergency situation system we set up recently, coordination. se necesita un sistema, una coordinación y fortalecer los ataques. We received reliable information Recibimos información confiable acerca de ISIS. В этой связи хочу with сказать, this что undertaking. мы слышим сейчас We now о hear именах, близких для Турции, about туркоманов. Y ahora Во-первых, Turkish возникает command, вопрос, что на этой and we have территории questions about делают what tenemos ciertas preguntas турецких of организаций, которые сами попадают organizations в doing sobre otras organizaciones terroristas que están en este territorio. and Российской secondly, Федерации, what about those которые people from ¿Y the qué pasa también con las personas de la Federación Rusa crimes, international Наши terrorists? военнослужащие работают que Our cometen, services are working together on над тем, this. чтобы que предотвратить están возможное возвращение trabajando sobre Return of such people to terror. la inteligencia de перед ataques terroristas. Their напрямую. duties directly. Вопрос, что там эти So люди what делают? are these people И doing? мы считаем абсолютно ¿Qué опасным, pasa con esta gente? Need мы усилили там have работу to нашей strengthen авиации. our И work. Tenemos que fortalecer nuestro trabajo de aviación, de fuerzas aéreas, Shooting То, of the насколько мы con humanitarian. respecto гуманитарные I организации, know this is a которые humanitarian. al derribo del avión. Sé que esta es una crisis humanitaria. в это время и Las That time it was not. autoridades допускаю, что там была какая-то turcas колонна Let us admit that it was some No. kind of cult. deberían мирная. aceptar que, o deberíamos aceptar quizás que fue The military В column соответствии с there. международным правом нужно было According to international согласовать. law, we have que to. hubo algún problema. What De acuerdo a la ley internacional, Ничего не было And if сделано, there то у was нас no- deberíamos buscar колонна then I была, have a но suspicion совсем that не с it гуманитарным was. грузом. qué ocurrió. И это еще одно And this is свидетельство another пособничества testimony в деятельности международных to террористов. Este es work of international terrorists. testimonio de el trabajo de los terroristas internacionales. Isabelle Mandreau, journal Le Monde. Le Monde. Del periodista de Le Monde. Bonsoir. Ma question Good s'adresse evening. au My à- Mi pregunta Monsieur Poutine, para el quelle est presidente, señor Putin, les systèmes sense of the missiles antiaériens anti- S-400 en ce moment. Et missile Monsieur Hollande se system, déploie desde el sistema de antimisiles, compatible avec la S-400 formation missiles d'une being coalition deployed. los, internationale qui rassemblerait Los los les- misiles o el sistema antimisiles. С-400 это не система залпового огня, S-400 это not- система противовоздушной обороны. It's an И anti-missile у нас defense не было там system. этих систем. And we did not have those Este no es systems un sistema because we started from the premise antimisil. Partimos de la premisa На высотах de que working la Fuerza Aérea не может дотянуться преступная рука террористов. that we У could них not нет соответствующей военной lend out our техники, hands to de terrorists que no íbamos a tener que lidiar con terroristas, to shoot down. que ellos iban a derribar nuestra nave. в голову не It did приходило, not even что мы come можем into our получить mind. Ni siquiera se nos cruzó por la mente que a nosotros pudiéramos ser impactados por una parte que se supone самолеты es uno de nuestros aliados. на высотах 5-6 тысяч метров. Was about 5 or 6 kilometers, Esto ocurrió a 5 o 6 kilómetros. absolutely undefended. No tenía ninguna razón de ocurrir esto. Если бы нам в голову только пришло, что If это it had возможно, even come into our mind, Si hubiera cruzado por nuestra mente tal posibilidad, first of all, we would have set up Который such бы a system hubiéramos establecido ese sistema hace mucho tiempo есть para proteger и средства our и военные fighters a nuestros combatientes. или forms, Y hay otras formas técnicas de hacerlo. и средства защиты technical от means, Y нападения. tener los medios técnicos against para proteger. specialists Мы know этого about ничего не this. делали. We Si lo hubiéramos sabido, pero ni siquiera vislumbramos esa posibilidad. a friendly Просто не ждали country, никаких Considerábamos a Turquía un país amistoso Именно поэтому мы считаем этот an удар action, and предательством. that is why y eso fue lo que ocurrió. strike Сейчас was мы убедились, unexpected. что Y ese ataque fue inesperado.
И мы обязаны обеспечить безопасность нашей авиации. Así que tenemos que tener más seguridad en la zona. Y por eso es que hemos establecido este sistema S-400. Este es uno de los sistemas más efectivos en el mundo, pero no nos estamos limitando. Si se llegan a incrementar estas acciones, tenemos que agregar sistemas radioelectrónicos y vamos a aplicar esos medios. Esto de ninguna manera contradice lo que se ha hecho con la coalición, pero estamos muy preocupados por el carácter de estos intercambios y los resultados que ha habido. Miren, previamente informamos a nuestros socios estadounidenses dónde, cuándo y dónde iban a estar nuestros pilotos. Eso hubiera hecho que el socio de la coalición de Turquía también estuviera al tanto. Y entonces, ¿por qué los estadounidenses no transmitieron esa información a los turcos para mostrar a nuestros aliados lo que estábamos haciendo? ¿O esa información simplemente se perdió? Tenemos que comprender las consecuencias de esto. Y hemos tenido consultas muy serias. Este sistema de defensa de misiles son para usarlas contra aquellos que nos desean atacar. Quisiera hablar sobre los incidentes que llevaron a la destrucción de los aviones rusos por las fuerzas turcas. Es realmente lamentable. He hablado ya con el presidente Erdogan y es esencial que en este momento, en este lugar, evitar todo riesgo y todo nuevo incidente y también impedir la escalación. Y lo que tenemos siempre es la lucha contra ISIS y la neutralización de estos terroristas. No hay ningún otro objetivo. Es decir, debemos llegar a la conclusión de coordinación entre los distintos países para que las fuerzas que estén presentes, los aviones que hagan ataques, no puedan tener un accidente, un incidente. Debemos evitar que esto ocurra nuevamente. Todas las iniciativas que se tomen deben ser con esta coordinación y con el objetivo que estoy mencionando. Y con el presidente Putin, este es un tema muy importante. Atacar solamente contra los terroristas, contra ISIS y contra los grupos yihadistas, y no golpear las fuerzas y los grupos que luchan contra el terrorismo. Y vamos a intercambiar información sobre qué grupos hay que golpear y a cuáles no hay que atacar para evitar cualquier instancia entre los distintos países que están luchando en Siria contra el terrorismo. Y, en segundo lugar, asegurar que podemos tener objetivos que cada uno pueda comprender. Una pregunta final de los medios rusos. Usted refirió que debemos tener una amplia coalición, hablando sobre la coalición en la conferencia
de la ONU, así dijo Putin. Pero continuando esta lucha, ¿cuál es la coalición después de lo ocurrido con el avión ruso? ¿Puede incluir esta coalición a otros terceros países? Y volviendo a la situación del avión ruso, hubieran actuado distinto hay fuerzas que pueden destruir. El presidente está listo a hacer un compromiso si se prueba. En lo concerniente a la coalición, respetamos la coalición establecida por los estadounidenses. Consideramos que es mejor tener una sola coalición para trabajar conjuntamente, pero con estas condiciones para trabajar más fácilmente. Pero si nuestros socios están listos, no están listos bajo los auspicios de la ONU, nosotros estamos listos a trabajar en un formato distinto, uno que sea accesible para nuestros socios. Pero incidentes como la muerte de nuestros pilotos, cuando eso ocurre, y eso no es aceptable. Y partimos de la premisa de que eso no será permitido. Tal acción no se necesita con ningún tipo de coalición o de socio. Esa fue la razón por las negociaciones con Francia sobre cómo vamos a trabajar en el futuro con la coalición, incluyendo a Estados Unidos. Un territorio donde podamos atacar, donde nos tengamos que mantener las informaciones, las preguntas, la coordinación sobre las acciones en el campo de batalla. Con respecto al tema del petróleo, Я вот на 20-ке, кстати, Турция, в Анталии, показывал фотографии, я уже говорил об этом публично, сделанные с высоты 5000 километров нашими летчиками. Автомобили, перевозящие нефть, выстроены в цепочку и уходят за горизонт. Autos que llevaban petróleo, que aparecían ser parecía ser un acueducto a nivel industrial, tomado de los terroristas. Y ese territorio, esos vehículos están viajando día y noche. Así que tenemos que tenemos que suponer que el liderazgo turco no sabe nada de estos vehículos. Es difícil de creer. Las autoridades turcas seguramente debían haber sabido de estos autos. Necesitamos una resolución especial de la ONU sobre no comprar petróleo de los terroristas. Petróleo, armas, equipo, para que estos grupos lleven a cabo sus acciones sangrientas en París y en otras ciudades del mundo. Así que si están desarrollando petróleo y luego
destruyendo. A esta escala industrial tenemos que actuar. Hay empresas para esto y eso no está ocurriendo. Si vemos al liderazgo político, ellos tienen que encontrar, porque debe haber elementos problemáticos, elementos corruptos. Tenemos que tomar medidas. No tenemos duda. Constantemente vemos estos vehículos que van desde ese territorio al territorio que manejan los terroristas. Lo vemos y ahora cada día. Esta es una situación que hemos ventilado con el presidente de Turquía. Eso es un tema que el gobierno turco tiene que examinar. No estamos listos para intervenir, pero realmente lamentamos que este nivel sin precedentes, comparado a lo que habíamos visto en los últimos años, en la última década. Han sido nuestros vecinos, han sido nuestros aliados. Es muy triste que esto haya ocurrido y se haya violado de esta manera tan cruda. Señor presidente, quisiera responder esta pregunta que se hizo desde el punto de vista francés. Hay una coalición, ya existe y ha existido por varios meses, participa. Su campo de acción es Irak. Y junto con Irak es muy importante llevar a cabo el apoyo para luchar contra ISIS en Irak. Esta coalición se está aumentando geográficamente. Francia está interviniendo en Siria en asociación con esta coalición. Con los ataques anunciados. Sabemos que los terroristas que llegaron a París en Saint-Denis habían sido entrenados para llevar a cabo estos ataques siniestros en Raqqa, es decir, desde Siria. Pero ahora queremos organizar una coordinación. Es esencial para que sea eficaz, para poder atacar a los terroristas, lograr esta cooperación, este intercambio de información, la elección inteligente de los objetivos y con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los países europeos deben tomar su responsabilidad. Si queremos ser eficaces, debemos destruir a ISIS. ¿Dónde están sus centros de formación? Y también necesitamos cortar este suministro, en particular de petróleo, y coordinarnos para atacar estos camiones que en grandes números están proveyendo petróleo y suministrando a ISIS. Y seguiremos atacando estos vehículos, estos lugares de explotación petrolero o de fuentes de petróleo y también las fuentes financieras de ISIS. Y finalmente debemos apoyar a los grupos que localmente pueden permitir la reconquista.
Y Francia, junto con la coalición, va a favorecer estos grupos que actúan contra ISIS para destruir esta organización terrorista. Которых якобы не распознали турецкие ВВС. Supuestamente nuestro avión no fue reconocido por las autoridades turcas. Eso no es posible.